El tema es los millennials y el evangelio. Y la pregunta, ¿puede el evangelio encajar con esta generación? Como cada sábado tenemos a nuestro pastor de jóvenes, Pablo Moena, junto a Caro y Ariel, nuestros expositores. Pero hoy día tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, ¿cierto? Servidor de Dios, de la iglesia y de la sociedad. Él pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Él también es el encargado de Relaciones Públicas en Canción Film en Chile y como profesional él es administrador público y se desempeña en el Ministerio del Interior y Seguridad del Gobierno de Chile. Wow. Así que un invitado de lujo, como dije, queremos darle un gran aplauso a los expositores de hoy con el tema Los Millennials y el Evangelio. Bueno, estamos contentos de estar una vez más junto a ustedes. Qué bueno es poder estar llegando a sus hogares sábado a sábado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien. Qué bueno que podemos estar un sábado más acá aprendiendo del Evangelio. Muy expectante por lo que se viene hoy día. Qué bueno. Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Y nuestro invitado del día de hoy, ¿cómo estás, Abner? Bienvenido acá a nuestra casa, Iglesia Miel. ¿Qué tal, Ariel? Un gusto estar con ustedes en este programa que me parece una iniciativa demasiado buena para este tiempo, así que muy contento de estar en este programa. Qué bueno. Y para los que a lo mejor es el primer programa que están viendo, estamos en esta serie, ¿cierto?, de capítulos hablando acerca del Evangelio, sobre cómo es y cómo vivirlo en nuestra vida diaria, ¿cierto? Pero este Evangelio no es algo que comenzó en la cruz. Hemos estado entendiendo que tampoco empezó en el Edén. Es algo eterno y este Evangelio eterno no fue planteado desde la eternidad por Dios, ¿no? Así es, eso es lo interesante. Aunque yo no me identifico mucho con este tema, porque yo soy más de la generación Z. Pero... a ver, Millennial Z. Claro, hasta los 20 nomás creo que llegué. No, pero como bien dices tú, el Evangelio no depende de una generación, no depende de una época. El Evangelio es algo eterno, ideado en la mente de Dios, ¿no es cierto?, en su infinita soberanía. Y eso es lo interesante. Y vemos que durante todas las épocas, desde que Cristo está, que se ha predicado el Evangelio. Y hay algo que a mí me llama la atención, y en que en todas las épocas el Evangelio ha tenido oposición, en todas las épocas el Evangelio ha sido difícil de predicar. Y es porque el Evangelio es un mensaje que causa rechazo, porque el Evangelio nos confronta con nuestro pecado. Y nadie quiere que le confronten con su pecado. O sea, no es algo nuevo lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Entonces, las épocas cambian, pero la humanidad es básicamente la misma, en esencia, en el rechazo que le tenemos a que nos digan que somos pecadores, que somos malos. Sin embargo, Cristo nos llama a algo muy importante y es a predicar el Evangelio. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es interesante. Y a mí me gusta mucho cómo lo describe Jairon Amnum, que es el director de Coalición por el Evangelio en Español. Y él dice que la gran comisión es llevar este Evangelio eterno a las generaciones cambiantes. Y eso me gusta mucho, esa definición, porque el Evangelio es el mismo, el Evangelio no cambia, pero las generaciones sí cambian. Así que me encanta su frase, que es: la gran comisión es llevar el Evangelio eterno a las generaciones cambiantes. Y es por eso que creo que es tan oportuno no solamente aprender el Evangelio, sino aprender cuál es la generación en la que estamos viviendo, para que la forma en que predicamos el Evangelio en esta generación sea efectiva. Porque, como les digo, siempre ha sido difícil, pero todas las generaciones son distintas, y a lo mejor cosas que funcionaron 40 años atrás, 60 años atrás, hoy día son poco efectivas por el cambio generacional. Pero tenemos que entender que el Evangelio es eterno. Sí, y es importante que empecemos a vincular esta generación, los millennials, con el Evangelio. Y es por eso que tenemos a Abner, que él ha estudiado sobre este tema. Además, yo creo que por tanto la iglesia por la que procedes, como tu rol dentro ahí del gobierno, te permite una mirada más global para comprender esta generación, cómo se está viviendo los cambios dentro de las iglesias, cómo ha ido cambiando las liturgias, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de lo que era quizás nuestros abuelos al día de hoy. Y quiero preguntarte, ¿cómo podríamos entonces describir, no, ya describimos al millennials, ¿verdad?, pero ¿cómo podríamos describir al cristiano millennials? Por el prefijo de cristiano nada más, porque la verdad es que es parte de una sociedad que se envuelve en el mismo fenómeno. Generalmente pensamos que los procesos que vive la iglesia son aparte de los que vive la sociedad, es todo lo contrario.
Claro. Todo lo que hoy día estamos viendo y viviendo nos va a llegar de alguna otra forma a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Y si la iglesia no se da cuenta de eso, entonces porque no está realizando una lectura correcta en dónde está posicionada como cristiano, como creyente. Y aparte tú dijiste algo que la iglesia está cambiando. La iglesia ya cambió. O sea, el evangelio no ha cambiado. Tú bien decías, es eterno. Pero la iglesia ya cambió. Y si la iglesia aún no se da cuenta, efectivamente eso va a traer un error y va a traer efectos nocivos y negativos en el desarrollo de la congregación. Independiente de la cultura de donde se provenga. Yo vengo de una cultura pentecostal que podríamos decirse que es endógena, es latinoamericana, es chilena. Hay muy pocas cosas que son chilenas en la historia universal. El pentecostalismo es una de ellas. Y yo diría que el 90% de los evangélicos en Chile, si uno mira las encuestas de la Universidad Católica, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, o incluso el censo, uno se da cuenta que de todos los evangélicos que hay en Chile, el 90% pertenece a esta rama pentecostal. Y es porque hay una herencia histórica ahí. Entonces, hoy día, cuando uno dice cristiano millennials, estamos hablando de que es un joven que se identifica más que con la cultura de la iglesia, con la cultura de la sociedad. Y está en esta disyuntiva de cómo entender su fe. No estoy hablando de la perspectiva teológica, Claro. porque eso uno lo puede adquirir, lo puede aprender, sino estamos hablando desde la experiencia, cómo puede definir su fe en un ambiente que es cambiante y cómo eso lo lleva a la congregación, para que él sienta que está en un mismo lugar siempre y no que entra a un templo. Bueno, hoy día vamos a hablar de eso también, pero no es necesariamente incluso ir a un templo para encontrar un culto religioso hoy en esta sociedad. Pero él siente que efectivamente él entra, se despoja de su realidad cultural, económica, social y entra a un espacio religioso y luego sale y vuelve a retomar eso y se desempeña como tal. Entonces, el millennials hoy día está enfrentando eso. Nuestros padres, las generaciones anteriores, eran capaces de hacer ese ejercicio. O incluso no tendrían que hacer el ejercicio porque la persona que entraba y salía de ese lugar de culto era exactamente la misma. Y esto es un fenómeno bien cultural porque ellos tratan de quedar bien como en ambos lados, por así decirlo. Por supuesto, porque hay una identidad que ellos quieren recoger. Los millennials, ustedes los definían, daban características de aquello. Son personas que Bultmann escribió de esto a principios de los 90, llamándole la generación líquida. Decía, la generación que viene va a ser aquella que busca la espontaneidad, lo instantáneo. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida todo está reflejado a través de las conexiones digitales. Hoy día, por ejemplo, nadie quiere esperar, nadie hace una fila. Claro. La gente simplemente o se cola o hace un pedido delivery. Nadie va a, por ejemplo, otro caso que Hacer la ocurre fila del bastante. cine, por ejemplo, uno compra el Todo ticket es online, todo es online. Son personas que viven en la era digital. De hecho, en esto tan común, por ejemplo, el mismo ejemplo del banco. Y a También. nadie quiere ir al banco, Nadie hacer deposita. una fila, nadie deposita, lo tienen todo en su teléfono. Exacto. Y efectivamente, otra característica tiene que ver con la sociedad posmoderna. O si uno califica las etapas de la historia, hoy día estamos en una sociedad posmoderna. Algunos le dicen todavía moderna, pero en realidad No, posmoderna. posmoderna. Sí. Eso ya no está en cuestionamiento. Por lo tanto, el eje central de la discusión es el relativismo. Todo depende. De dónde se mire, ya nada es bueno o malo, sino que todo depende. Y es ahí donde en ese relativismo los millennials se identifican con el cuestionamiento todo. Y dentro de esos cuestionamientos está la fe, está la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, nuestras generaciones anteriores, porque aquí no vamos aquí me interesan dos cosas en esta conversación. Primero, no hacer juicios de valor si es bueno o malo, porque cuando uno habla de estas cosas es un tema sensible. Entonces, para que nadie se pase a llevar aquí, estamos haciendo solamente un análisis reflexivo. Sí. Exactamente. No vamos a decir si algo está bien o mal. Eso es a modo de conclusión de cada uno de los que está presente en este panel y en este hermoso público que nos acompaña. Pero es importante reflexionar sobre lo que te mencionaba. Los millennials, al ser parte del postmodernismo, van a cuestionar absolutamente todo dentro de lo que es el evangelio. Desde nociones teológicas, hay una relectura del evangelio, hay apertura a repensar incluso lo que Jesús dijo,
Pero hay una apertura, no estamos diciendo que lo hagan, pero al menos se disponen. ¿Sabes qué? Me gustaría ahondar más sobre este asunto. ¿Podría existir la posibilidad de que Jesús hubiese pensado esto cuando dijo esto? Y así. Y en la iglesia es lo mismo. Van a cuestionar los liderazgos, van a cuestionar los sistemas de administración dentro de las iglesias. Nada, no se van a conformar con absolutamente nada, porque para ellos la iglesia es solamente una experiencia. Podríamos decir que por eso que hoy día cuesta tanto que esta juventud también se someta a las autoridades y Por todo supuesto. eso. Antiguamente yo veía que los jóvenes, no sé, lo que decía el pastor o el líder era como ley. Hoy día si tú quieres decirle algo a alguien es como, mira, me están atacando, mira por qué me dicen esto, y hay como un cuestionamiento de por qué él tiene que tener la verdad, por qué él me tiene que decir esto. Todo es relativo. Sí, y sabes que, bueno, en mi calidad como guionista, cuando yo estaba en la universidad, algo que a mí me llama mucho la atención porque lo mencionaste, es que uno antes veía en las películas que estaba el bueno y el malo, el protagonista y el antagonista. Y hoy día la construcción de personajes para el cine, la televisión, las series, todo Netflix, se basa, y las películas o las cosas que más tienen éxito son aquellos personajes malos, pero que cuando tú los vas descubriendo encuentras bondad en ellos. Entonces se habla como de la mezcla de que el bueno no tiene que ser tan malo, perdón, el bueno no puede ser tan bueno, tiene que tener su parte villana, y el villano no puede ser 100% villano, tiene que tener sus características de bondad. Y esa mezcla entre el bien y el mal, como que queda ambiguo, como que en realidad ninguno es bueno y ninguno es malo, es lo que hoy día está teniendo éxito, porque la gente lo que hoy día quiere, y sobre todo los que consumimos más de esto son los millennials, queremos esto, pues. O sea, esta generación quiere esto, que no me digan esto está bien, esto está mal, denme un abanico de alternativas, una gama de grises, que no sea ni blanco ni negro, sino que hay una gama de grises para elegir. Y de hecho, tomándome un poco de ese punto, en esta cabida que buscan muchas veces los millennials, encuentran iglesias que obviamente le van a dar esta cabida, ¿cierto? Claro. A lo nuevo, a cuestionarse todo, a ver y te podemos responder, a qué te vamos a escuchar, de todas ¿cierto? maneras. Y eso habla un poco de una evolución también que hay dentro de la iglesia, y si hay una evolución dentro de la iglesia a raíz, por ejemplo, de estos millennials, debe haber también una evolución en esta liturgia, ¿no? Sí, ¿Cómo por es supuesto. este...? Aquí es muy importante y muy interesante lo que tú mencionabas, porque el foco de esta conversación tiene que ver con los millennials en la iglesia. Ya sabemos un poco identificar lo que pasa en la sociedad, solo que nos cuesta asimilar que eso también ocurre dentro. Claro. Es importante hacer hincapié en esa idea, porque hay muchas personas que hoy día, al no realizar este ejercicio, creen que estos jóvenes, por ejemplo, no son espirituales, Claro. no se consagran, no buscan al Señor, no ayunan. Bueno, yo no ayuno. De alguna forma tratan de buscar una explicación espiritual a esto. Como que casi con un ungimiento se le va a ir esa apatía. No, tiene que ver con el fenómeno antropológico, sociológico que está ocurriendo. Y la iglesia es una parte más del elemento, digamos, de la sociedad que está expuesta a esto. Y generalmente los millennials han sido estudiados por el ámbito laboral, que es el principal foco. Pero hoy día estamos hablando del tema de la iglesia, y tú mencionabas la evolución. Hace 60 años atrás, en la iglesia no existía la movilidad social. El pentecostalismo apuntó a inicios del siglo XX a un público objetivo que era marginado de la sociedad. Las iglesias que habían llegado aproximadamente a inicios de nuestra república o que se posicionaron en el primer siglo de historia de nuestra república fueron iglesias migrantes, iglesias históricas, anglicanos, las asambleas de Dios. De alguna manera nosotros le llamamos iglesias históricas. Y estas iglesias no se dedicaron a la evangelización. Simplemente vinieron a generar una especie de vida industrial a nuestro país, diplomática, política, económica, y lo único que hacían era celebrar sus cultos de manera privada porque la Constitución lo prohibía hasta el año 65. Entonces, ¿dónde empieza a poner énfasis como el evangelio que nosotros hoy día conocemos? A principios del siglo XX con los pentecostales. Porque ellos fueron al borracho, al no letrado, al que estaba en la calle, al desposeído, porque en ese minuto, si usted mira la historia de Chile, la condición social era esa. Por lo tanto, el pentecostal apuntaba, o la iglesia pentecostal apuntaba a ese público, y por eso su explosión en los primeros 40 años fue extraordinaria. Y por eso todos, de alguna manera, en la iglesia donde estemos, si uno pregunta, ¿dónde se congregaba mi abuelo o bisabuelo? En una iglesia pentecostal. ¿Por qué no había otra? Porque no teníamos acceso. Si ustedes ven la historia incluso política de Chile, los primeros
las personas influyentes no eran pentecostales. Hoy día estamos viendo que eso ocurre, pero en ese momento eran simplemente gente que heredaba de alguna forma la cultura extranjera, que nosotros le llamamos migrante o histórica. Así que la iglesia hace 60 años atrás no tenía movilidad social. Y había una conexión tal que la persona que iba a la iglesia sentía esa misma necesidad cuando salía de la iglesia. Y hay un sociólogo suizo, Christian Lalib de Pinay, que en el año 67 hace un estudio de este fenómeno. Y dentro de la sociología de la religión lo definió de esta manera que hasta el día de hoy se estudia, que es que los pentecostales reflejaban el refugio de las masas. Es decir, la vida espiritual era una cobertura que encontraba la persona frente al malestar social y adormecía las conciencias de las personas. Por lo tanto, luego que pasara un tiempo, unos 30, 40 años más tarde, esta gente empieza a tener hijos y esos hijos empiezan a tener nietos. Y esa cuarta generación que hoy día define la sociología de la religión, la cuarta generación de evangélicos en Chile, es la que permite esta apertura y movilidad social que coincide con los años 80 y 90. Son los primeros profesionales, son las primeras personas que empiezan a tener dinero y bajo un modelo económico como el que tenemos acá, que es neoliberal, que te invita al consumo, que te invita a la movilidad, son los primeros que enfrentan esta situación. Y ahí esta generación se transforma en una generación letrada, educada, que cuestiona sus bases de la fe, cuestiona las bases de la institucionalidad, de la fe de la iglesia, y al mismo tiempo accede a otro estilo de vida. Accede a comodidades, accede al vehículo, a la televisión a color. Y esas cosas no las empieza a ver, no las comienza a ver en la iglesia. Y ahí comienza, yo diría, en los 80 y 90, una disonancia entre lo que ellos entendían como evangelio dentro de la iglesia o del templo y lo que entendían como evangelio fuera de esos templos. Entonces, esa evolución que tú mencionas hoy día la definimos como iglesias neopentecostales. Las iglesias neopentecostales nacen a partir del año 80 y son iglesias primero extranjeras que vienen a Chile y que sus principales congregaciones apuntan a públicos objetivos de otra condición social. No la condición social media-baja, sino que media alta, aunque hoy día hay media alta 1, media alta 2, lo que sea. Pero A, 3, exacto, hay muchas categorías. Pero lo importante a mencionar es que ya las iglesias hoy día no son templos, son galpones, son hoteles. Movibles. Exacto, no tienen un lugar fijo. Probablemente un joven hoy día no valora tanto el templo como nuestro abuelo, porque nuestro abuelo posiblemente donó el terreno o donó su vehículo para que se construyese. Hoy día el joven no da ni un 20 y se siente dueño de la iglesia y hace lo que quiere y quiere cambiar absolutamente todo. Entonces, la iglesia neopentecostal toma la base teológica del pentecostalismo, la espiritualidad, y lo ubica en un sector sociocultural distinto donde el evangelio no había llegado. Y hoy día lo que está ocurriendo es que como se potenciaron en ese lugar, los que estaban acá, en esta otra mitad, comienzan a vivir las mismas necesidades y cuestionamientos que los que están acá, en el mundo neopentecostal. Y de esa manera comienza a migrar. Nosotros le llamamos a eso el éxodo, por así decirlo, de jóvenes millennials de iglesias pentecostales a iglesias neopentecostales. Principalmente por un tema de forma, no de fondo. La gente que emigraba de fondo por cuestiones teológicas emigra a iglesias históricas. Un cuestionamiento teológico a las iglesias bautistas, a las iglesias reformadas, presbiterianas, anglicanas, donde hay una acentuación en la preparación teológica. ¿Ya? Claro. Pero esta gente que estamos hablando hoy día, los millennials, generalmente van a iglesias neopentecostales porque, por ejemplo, yo hoy día hice un ejercicio, ustedes vinieron como millennials, y yo siendo millennial, vine no con terno, pero vine muy formal. Y esto, mi polola ahí que está, Juliet, que me acompaña, ella es bautista. Ella no acostumbra a ir formalmente a la iglesia. Entonces, ¿pero qué nos permite conectarnos? Justamente porque estamos en una era globalizada y ambos somos millennials y hay un código que nosotros entendemos y la iglesia no nos separa, sino que nos une. Entonces, estas iglesias finalmente han sabido realizar esta lectura y por eso tienen un auge tremendo entre los jóvenes. Y tú vas a esa iglesia y los vas a ver a todos iguales. La misma barba, los mismos lentes, los mismos peinados. Incluso tú le preguntas qué producto usan y usan el mismo producto que se aplican al cabello. ¿Por qué? Porque van formando, van formando una cultura y una identidad propia. Claro. Y lo último que quería decir, que otra característica que
identifica a los millennials con la iglesia hoy día, que es principalmente la neopentecostal, tiene que ver con que no generalmente suelen ser nuevos creyentes. Generalmente son creyentes que migran de otra congregación y de iglesia. Por lo tanto, se abastecen de una cultura que viene precristianizada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es importante porque ya vienen como con la pega principal hecha. La iglesia madre los recibe borrachos, drogados, los recibe mal, los alimenta, los educa hasta los límites que tiene la iglesia. Claro, no les puede entregar todo, por algo salen, si no se quedarían. Pero de alguna manera los recibe en super momento. Entonces las iglesias neopentecostales ya reciben al joven ya conociendo a Cristo, conociendo en alguna instancia la palabra, conociendo la vida de iglesia. Por lo tanto, no se le hace para nada complicado llegar a una nueva cultura. Claro. Hace amigos rápidamente. Yo he tenido casos de amigos que han migrado y no sé, en amistad de años, y resulta que ahora una nueva amistad para ellos es te amo, hermano, y se conocieron hace una semana y ya lo ama. Entonces, es porque los millennials no son hijos de los procesos. Y yendo ya a un tema más espiritual, no son hijos del tiempo, sino que son hijos del momento. No son hijos de las convicciones y principios, son hijos de las experiencias y las sensaciones. Y eso tiene que ver también porque en esta época posmoderna el eje central, así como es el relativismo, también es el hedonismo. Y el hedonismo hoy día se centra en lo que yo pueda sentir, en el placer propio. Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes se cambian de pega en pega cada cierto tiempo porque se aburren. No piensan en la estabilidad que les puede traer, en la proyección. No, ellos quieren sentirse bien consigo mismos. Ellos quieren de alguna manera, a través de la iglesia, sentir una experiencia espiritual única. No se enfocan mucho en la otra persona o en el que está al lado. Es yo y Dios. Los mensajes también van enfocados a lo que tiene que ver con el ser humano en la sociedad. Ya no se habla tanto de lo que Cristo decía, sino lo que hoy día yo quiero decirles a ustedes. Se ha personalizado también el Evangelio. Eso, insisto, no es nuestra responsabilidad hacer juicios de valor si es bueno o malo, pero eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que hoy día pasa. Y hay que tener conciencia para incluso valorar lo que hoy día tenemos y también hacerle frente a los nuevos desafíos que nos trae esta sociedad. No puede ser que la iglesia esté viviendo en el 2018 pensando, esté en el 2018 pensando como en 1980 y viviendo como en el 2030. Eso es una disonancia tremenda que genera desequilibrio y desestabiliza a los jóvenes dentro de una congregación. Así es. Tú mencionaste algo muy interesante que es la experiencia que los jóvenes quieren sentir, porque vivimos hoy día en un mundo de experiencias. Todo el mundo quiere ir a un concierto para sentir, ¿no es cierto? Que te tiren espuma, que te tiren no sé qué, que aquí, que voy, me subo ahora con una realidad virtual, ¿no es cierto? Me pongo estos lentes y estoy como en otro lado y voy al cine con la pantalla más grande que se puede y ojalá que se me mueva el asiento y me tiren olor y cuestiones. Claro. Quiero toda esa experiencia y eso es propio de esta generación millennial, la experiencia. Y de alguna forma las iglesias neopentecostales están tratando de llevar la experiencia a la iglesia y es por eso que sucede este fenómeno que tú dices, me cambio de iglesia porque a lo mejor es la iglesia que me cuidó, que me sanó, ¿no es cierto? Eso claro. No ya pasó. Ya lo sentí como que llegué, ya no siento nada nuevo y empezamos a ver un evangelio que tiene que ver solamente con sensaciones, con experiencia. Entonces, la pregunta para que conversemos un poco ahora es, ¿quién se tiene que adaptar a quién? ¿Será que la iglesia tiene que adaptarse al millennial, decir, hagamos todo en base a esta nueva generación? ¿O será que el millennial se tiene que adaptar a la iglesia? ¿O será como un poco de cada cosa? No sé cómo lo ven ustedes, una pregunta un poco complicada. Y si nos está viendo desde casa o si acá tienes algún comentario, desde ya queremos escucharte. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? Así que leemos en vivo. Mientras nosotros conversamos un poquito acá, si pueden ahí buscar el micrófono y ver quién quiere opinar al respecto, esto sería genial. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? No sé cómo lo ven ustedes. Yo, bueno, de partida creo que el peligro de que la iglesia se adapte es que se va perdiendo quizás algunas cosas de fondo que no deberían perderse, como por ejemplo, la Biblia es bien clara en mencionar el pecado. Y es algo que nosotros venimos conversando ya el capítulo 10 y en los 9 anteriores hemos hablado y hemos sido súper tajantes de que el Evangelio te habla de que somos pecadores, de que la paga del pecado es muerte, pero también de lo que Cristo hizo
y entender que lo más valioso que tiene un cristiano es su salvación. Pero hoy día yo creo que para adaptar la experiencia, para que los jóvenes se sientan viviendo esta experiencia, creo que decir pecado o mencionar la palabra pecado es algo que nos va a hacer salir corriendo por la puerta y decir, oye, yo quiero que me digan lo genial que soy, la oportunidad que tengo, cómo Dios me va a usar. Quiero que me pinten un futuro maravilloso de viajes donde nos vamos a estar topando constantemente en los aeropuertos, porque esa va a ser la bendición que Dios me ha dado. Quiero que me hagan escuchar las llaves de mi próximo vehículo, pero hablar del pecado es como, no hablemos de eso porque está pasado de moda, porque por retrógrado, y también por esto, porque quizás decir eso va a hacer que mi experiencia en la iglesia me produzca el efecto contrario. O también dejamos de lado el tema del sufrimiento. Nosotros también venimos hablando mucho de que como cristianos deberíamos sentirnos orgullosos, por así decirlo, y porque Dios nos promete bendición cuando seamos vituperados por nuestra fe, cuando seamos blasfemados. Y muchas veces hemos dicho, ¿te están criticando por tu fe? O si estás muy cómodo, quizás algo está pasando. O sea, si estás súper partner con tus amigos que no son cristianos y no hay roce, no hay diferencia, algo está pasando, porque claramente cuando uno predica el Evangelio, la Biblia dice que vamos a sentirnos perseguidos, pero también nosotros como millennials le rehusamos al dolor, le rehusamos a todo lo que tenga que ver con dolor, y eso me parece grave, porque la vida Dios la hizo con, por supuesto, placer, por algo nos dio gusto, sentido, infinidad de sabores, colores, aromas, porque Dios sí quería que el hombre experimentara placer, pero también la vida está constituida de dolor, de sacrificio, de lucha, de ganarme algo, de perseverar. Y creo que el peligro de adaptar el Evangelio justamente es eso, que hay ya cosas de fondo que tienen que ver con el Evangelio mismo que se empiezan a perder. Y ahí es cuando decimos, wow, hay que tener mucho cuidado. De hecho, justamente lo que estabas diciendo, Dios efectivamente hizo el placer, pero como con esta advertencia de que tu placer no se convierta en hedonismo, como lo hemos estado hablando. Que he hecho todo lo que te he dado no sea mayor de lo que yo te doy. Y es un poco de lo que yo soy, de lo que a mí me vas a dar. Y es un poco lo que está pasando hoy día. Creo que todos encajamos, yo creo, en que es una época que vive la experiencia, ¿cierto? De hecho, me gusta mucho un ejemplo que una vez un profesor me puso que decía, bueno, tu abuela, tu bisabuela, hace muchos años, si te quería celebrar algún tipo de cumpleaños, probablemente tenía un campo, sacaba el maíz, sacaba todo, hacía la harina, preparaba todo para hacerte a lo mejor una torta. Después su hija probablemente ya no iba a cosechar las cosas, ya probablemente encontraba la harina, los huevos, estaba todo listo y ella preparaba solamente. La mamá, nuestra mamá, por ejemplo, ya ni siquiera hacía eso. Podía ir al supermercado a comprar, por ejemplo, una torta. Y hoy día ni siquiera ya se hace eso. Los que tienen hijos a lo mejor hoy día lo llevan a una empresa, Chuck E. Cheese, como se llame, a que viva una experiencia. Y si no me gusta, me cambio a otro lugar y de ahí también yo recomiendo. Y en base a eso, esta generación también, como se basa en esta experiencia, pierde un poco este tema como de la liturgia, la solemnidad, el respeto, lo que decías tú, por ejemplo, que el abuelo que no era letrado aprende a leer con la Biblia, ya lo traen, por ejemplo, y pierden muchas cosas, y con eso yo creo que hasta cierto punto se relativiza un poco, como decías tú, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Claro, vivimos en esta iglesia experiencial donde en el fondo estoy en la iglesia hasta que ya no siento nada más y me cambio. Y justamente lo del pecado, si me hablan de pecado, mejor me cambio. Claro, y esto es heavy porque en el fondo por eso se ve esta rotación de gente de iglesia en iglesia, donde la iglesia hoy día no gana nuevos creyentes, sino que los hace cambiar de experiencia a otro lado. No sé qué opinan los que están acá en el público, si hay algún comentario que quieran comentar. ¿Sí? Felipe. Hola, saludos a los cuatro. Bien interesante como propone el tema, se nota que le apasiona mucho, así que se agradece. A la pregunta, yo creo que uno es el que se adapta, o sea, el mandato bíblico es ir hacia la santificación, o sea, imitar cada día a Cristo. Entonces, imitar cada día a Cristo está como en el yo me adapto a los principios de la palabra y los hago míos. Y no al revés, porque ahí
ocurren ciertas cosas raras, como ustedes mencionan. Y eso, me deja esa reflexión Claro. el tema. Buenísima Tengo varias reflexión. preguntas, pero se las voy a hacer en persona. Sí, no, ahí está. Miguel también quiere comentar algo. Ahí tenemos otro comentario. Sí. Bueno, qué bueno que se puedan tocar estos temas porque uno como que da por hecho muchas cosas, pero aquí se te abre otro mundo y uno, más que empezar a analizar al resto, se empieza a analizar uno mismo. Exacto. Claro. Esa es la idea del tema, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tocaste el punto de ya no somos hijos de los procesos, ahí es cuando uno tiene que empezar a hacer clic. ¿Por qué? Porque imagina a Jesús hubiese sido como en esta época, oye, no quiero esperar 30 años para recién ponerme a tener mi ministerio. ¿No? Él tiene un proceso que seguir, nosotros tenemos un proceso que seguir y es súper heavy el pensar, oye, no, esta iglesia no me acomoda, me voy a otra. ¿Por qué? Porque la iglesia, cada uno hace su iglesia como cree que es. Claro. Y ahí es súper heavy pensar eso porque debiésemos ser una iglesia. Exacto. Debiésemos ser, independientemente del país o las culturas, debiésemos tener una línea de predicación, una línea de enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un ejemplo que es Cristo. Exacto. Todos debemos llegar a eso. Y al estar en una sociedad en donde se nos da todo tan fácil, oye, ¿sabes qué? Voy a comerme algo, ya lo he hecho al microondas. Pensamos que Dios va a formar nuestro carácter de esa forma. Es muy peligroso y por eso es súper bueno que se toque este tema, porque así nos despierta, nos llama la atención de, oye, Dios viene muy pronto. ¿Yo en qué punto estoy de la santificación? Claro. ¿Cómo quiero llegar a la altura del varón perfecto? ¿Lo quiero instantáneo? ¿O tengo que ver cómo lo hizo Jesús? Jesús fue llevado al desierto, Jesús tuvo que vivir en soledad, Jesús tuvo que esperar, sentir lo que tiene que sentir un ser humano, pasar por el dolor, y eso es lo que va formando de a poco el carácter que debiésemos llegar. Así que muchas gracias por este clic en un mundo tan agitado, el parar y decir, oye, ¿dónde estoy? Oye, vuelvo, como dice, a la antigua enseñanza. Claro. Sí, sobre todo porque tú mencionas la santificación y la santificación es un proceso, y a esa generación no le gustan los procesos. Dios me cambia y ya quiero ser otro, no, y es un Exacto, proceso. ve, tú lo ves mucho cuando, por ejemplo, el proceso de la enfermedad. El mundo neopentecostal relacionado al tema milenial tiene una respuesta ya. Se usa mucho lo que yo decreto, o un ungimiento y se acabó. Pero realmente no le damos quizás... Mi fe tiene que ser esa, claramente. Yo estoy pidiendo sanidad, mi fe es que yo quiero que Dios me sane. Pero ¿qué está por sobre mi voluntad? La voluntad de Dios. Justamente. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? Señor, Jesús mismo nos da el ejemplo, o sea, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Dios está legítimamente dándonos la opción de poder decirle lo que nosotros queremos y necesitamos, pero también nosotros debemos reconocer la soberanía que hay en Él, de Él en nosotros. O sea, eso es una vida cristocéntrica. Yo no instrumentalizo a Dios para mis fines personales. Dios me usa a mí para sus fines. Es al revés. Entonces, hoy día, al hablar de este fenómeno sociológico que también la iglesia está inmiscuida, más que decir si está bien o está mal, o incluso atacar o defender, porque también yo vengo de un mundo pentecostal que es muy reaccionario. Quiero comentar un poquito sobre eso también, pero mi idea final, lo que te decía, era que realmente no se trata de juzgar, simplemente de evidenciar. Y como tú bien dices, decir, bueno, ¿en qué piso estoy yo? Tengo conciencia del tiempo que estoy viviendo, y yo creo que para allá apunta la reflexión de esta conversación. Así es. Y justamente en esto que hemos estado hablando, sabemos de esta relativización, ¿cierto?, de la verdad. Ya no existe verdad absoluta, la verdad relativa, ¿cierto? Lo que tú dices puede ser verdad, pero lo que yo también digo es verdad, ¿cierto? Sabemos que el Evangelio es verdad, ¿cierto? Y en este mundo millennial relativo, ¿cómo podríamos hacer que entonces que
que el Evangelio finalmente encaje con ellos? ¿O estará correcto que nosotros no nos adaptemos a ellos? Hay algo importante acá que tenemos que entender, y lo hablábamos al principio, que el Evangelio es eterno y el Evangelio es el mensaje que Cristo nos mandó a predicar. Vivamos en la generación que vivamos, estemos en la cultura que estemos, el Evangelio es el mensaje a predicar. Entonces, nos vemos envueltos en una sociedad, en una cultura que piensa a veces distinto que la iglesia, que tiene más tecnología, que quiere la inmediatez y todas estas cosas que hemos hablado. Entonces, ¿cómo tiene que ser la reacción de la iglesia? Y yo creo que es muy importante porque el apóstol Pablo lo menciona de una forma muy, muy importante en el libro de 1 Corintios 9. Si lo tienen ahí también en pantalla para que lo veamos todo y los que están en casa. 1 Corintios 9, 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Claro. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, y esto es muy importante, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y me gusta mucho este versículo porque aquí vemos a Pablo no adaptándose a la sociedad en su forma de pensar, sino que tomando ciertos estilos para poder salvar y poder predicar el Evangelio. El error de la iglesia, muchas veces moderna, es cambiar el mensaje. Si no quieren que les hablen de pecado, no les hablemos de pecado. Pero Pablo no hacía eso. Decía, yo me adapto a la forma. Si a lo mejor para alguien está bajo la ley, bueno, le voy a hablar de la ley para que a través del planteamiento de la ley yo pueda llegar con el mensaje del Evangelio. Si a lo mejor alguien no cree en la ley, bueno, partamos por esa conversa y me hago como que si yo tampoco hubiera, pero para llegar a lo que yo quiero. Si a lo mejor alguien se cree dueño de todo, yo me hago esclavo para que crea que tiene autoridad sobre mí y en base a eso llego a predicar el mensaje. El problema es que la iglesia no ha hecho eso, sino que la iglesia ha dicho, adaptemos el mensaje para ser recibidos. Y ese es el peligro, adaptar el mensaje. Yo creo mucho en adaptar la forma, pero no el fondo. Este mismo programa es un ejemplo de que nosotros queremos predicar el Evangelio sin, por así, dilución, sin hacerlo suave, sin suavizar el Evangelio, pero en un formato millennial, en un formato que a lo mejor el cabro va a estar, no sé, en el metro, a abrir el celular. Yo vine a contarnos así, no. No estoy en ese grupo. Pero los 9 programas anteriores sí. No. Pero esa es la idea. Entonces, a mí me encanta cuando Pablo dice esto, porque él dice, y todo esto hago a causa del Evangelio. La pregunta es, ¿cuántos estamos salvando con nuestras formas de ser? Mientras más nos adaptamos al mundo y más nos parecemos al mundo, menos salvamos a las personas. Porque en el fondo no hay un valor diferencial en la propuesta que nosotros ofrecemos, sino que es básicamente una propuesta igual a la de todos. Y ese es el peligro del joven millennial cristiano. Estoy dentro de esta sociedad, entonces soy igual que todos. No hay una propuesta diferente de valor. Entonces, yo creo que nuestro llamado es justamente a no suavizar el mensaje, pero sí adaptarnos en cuanto a la forma de llegar. Y una de las razones para los que quizás no están viendo, los que están acá, de cómo se le ocurrió hacer este programa, algo que surgió, bueno, nuestro pastor, siempre inspirado por el Señor, nos va dando a veces palabras y cosas para motivarnos. Y la idea fue, ¿cuántas veces hicimos tremendos esfuerzos, y los que están acá se recordarán, para salir a predicar a las plazas? Oye, montemos un escenario en la plaza y preparemos una obra y hagamos música y tremendo esfuerzo y acarreábamos equipo y nos conseguíamos permiso con la municipalidad y tremenda cuestión para que no hubiera nadie en las plazas. Porque ¿quiénes van hoy día a las plazas? Muy pocas personas. Pero 20 años atrás las plazas estaban llenas. ¿Cuál es la plaza hoy día? La plaza es esta. Esta es la plaza digital. La plaza se llama Facebook, YouTube, Instagram. Esas son las plazas digitales. Entonces, yo creo que la forma cambia, pero el mensaje no tiene que cambiar. Entonces, ¿cuál sería este peligro de adaptarnos? No sé cómo lo ves tú, Abner. Yo creo que es no mostrar a Cristo. Muchas veces los jóvenes no se identifican con Cristo, se identifican con una denominación. Claro. Se identifican con una iglesia en particular. Por ejemplo, en esta iglesia está el mover de Dios.
Y la gente asiste a esa iglesia porque piensa que allí va a encontrar el mover de Dios. Y la palabra nos muestra que si Cristo está en nosotros, nuevas criaturas, ya somos. Por lo tanto, son hechas nuevas todas las cosas. Y ya en mí corren ríos de agua viva. No voy a un lugar a obtener eso. Entonces, creo que el peligro cuando no hay una buena base bíblica, fundamentos de principio, lo que le mencionaba hace un ratito, no la experiencia, fundamentos bíblicos en relación a principios, a convicciones, las emociones y las sensaciones, aunque esta sociedad nos diga que está en primer lugar, en el Evangelio, en la cultura del reino, pasa a segundo lugar. ¿Es importante? Sí, pero no es lo que determina la vida de un cristiano. Entonces, yo al menos quería contarles un poco como la experiencia mía, porque, claro, aquí hemos hablado de apreciaciones teóricas, ¿cierto?, de definiciones de algunos autores, una perspectiva bíblica que tú mencionabas muy bien respecto a Pablo, pero esto, cuando uno lo vive en carne propia, es distinto. Y yo les quería comentar que mi abuelo, por ejemplo, ustedes mencionaban que, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar junto al pastor Julián Pizarro en Canción Films Chile, que es una distribuidora de películas. No nos gusta decir películas cristianas porque creemos que son películas. O sea, lo cristiano viene en el mensaje. Pero lamentablemente en este mundo de mercadotecnia tenemos que diferenciarlo al momento de entrar en cartel y decimos películas cristianas. Porque de hecho incluso el mismo cristiano no las vería. En el fondo es para agarrar el público objetivo. Transamos un poco eso, pero bueno, es un detalle. Canción Films, una distribuidora de películas cristianas. Hemos traído películas como Dios no está muerto, nuestra primera trilogía, Cuarto de Guerra, El poder de la cruz y un sinfín de otras películas en 4 años acá en Chile. Y hemos trabajado en el área del séptimo arte, el cine. Y el cine, para cualquier persona, no es tema, pero para un cristiano y pentecostal y que viene de esta herencia social de 30, 40 años atrás, es un tema. Yo tengo un abuelo un abuelo de 84 años, pastor. Y él, si yo hoy día ando así, él hoy día hubiese venido con corbata y hubiese con un abrigo. Y esa es su forma de presentarse. Porque ante el Señor hay que presentar lo mejor. Claro. Ese pensamiento, que para hoy día nosotros no tiene ningún sentido, pero para ellos tiene un valor propio, identitario. Y cuando le comenté que iba a trabajar en esto, que iba a servir, no es un trabajo, es un servicio, lo primero que me dijo es que, perfecto, tú haz lo tuyo, pero yo ni pienses que voy a asistir a alguna película o función, porque tú sabes que yo no entro al cine. Y si tú investigas bien por qué no entro al cine, era porque 30, 40 años atrás se creía que el cine era un espacio claramente demoníaco, donde Cristo no estaba, asimilando que Cristo está en uno, va con uno donde uno va, digamos, y asimilando que Cristo estaba en ciertos lugares. Lo que Junior Zapata define como la agorafobia. Es que el miedo a los espacios públicos. No se hablaba de política, no se hablaba de arte, no se hablaba de cine. Entonces no entraban. Porque también pensaban, y dándole un sentido escatológico de los últimos tiempos, que si entraban y Cristo venía, se quedaban. Claro. Entonces ellos, para no transar su salvación, no iban. O sea, el problema no era el cine. El problema era la concepción que tenían de su salvación. ¿Se dan cuenta? Principio. Entonces, claramente, si ellos pensaban eso, no era porque eran personas necias, eran porque quizás no sabían leer ni escribir y no tenían el acceso a la información que tú y yo hoy día tenemos. Si tú tienes una duda teológica hoy día, ni siquiera vas a un seminario bíblico. Googleas. Vas a Google y se acabó. O a YouTube, o a Coalición por Evangelio, que es un gran sitio. Hay una recomendación gratuita. A nuestro amigo Pero, de claro, Miguel Núñez, Michelén, todos ellos. Pero, ¿qué ocurrió con esto? Pasado el tiempo, yo sabía que mi abuelo claramente, uno de repente se desgasta y quiere cambiar el pensamiento de la generación anterior. Hasta que uno entiende que en realidad no tiene que cambiar nada hacia atrás. Lo que uno tiene que hacer es entender el presente y construir el futuro. Entonces, ocurrió que en una premier, hace 1 año y medio atrás, yo nuevamente lo invité con mi abuela, Sarita, que nos está viendo, le mando un saludo. Ella no tiene este conflicto porque es 25 años menor que él. Y resulta que de repente están todos los invitados y veo un hombre anciano entrar a la sala, a la antesala. Y era mi abuelo. Y venía con terno, corbata y abrigo. Pero fue. Y cuando me saluda yo me emocioné porque para mí, o sea, yo no le exigía eso a él. Yo no lo quería cambiar.
Pero él, mirando a Cristo, me dice, mira, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con esto. Yo, como Israel, se llama Israel, yo no lo entiendo. Pero si esto sirve para que alguna persona pueda acercarse, no conocer a Cristo, no, acercarse al Evangelio, a la iglesia, yo te apoyo. Y pasó de lo discursivo a lo práctico y fue. Ese es un gesto. Como Y yo decía creo Pablo, que, esto hago por causa del y Evangelio. yo soy una persona no letrada. Entonces, con ese ejemplo, ¿qué me queda a mí de respetar a la generación que me antecedió? Porque nosotros hoy día estamos viviendo una generación con muchas ventajas, pero todas esas ventajas son fruto de un trabajo que hicieron ellos. Probablemente el padre de ustedes pagó el costo de levantar un templo, el costo de salir a predicar, para entregarles hoy día a ustedes estos beneficios tecnológicos para alcanzar a mayores personas. Pero como ese conocimiento no está, hay como una desvalorización en torno a nuestros ancianos, en torno a nuestros padres. Es que ellos no saben, que son ignorantes y como que les cargamos la culpa de por qué no nos enseñaron ciertas cosas. Yo hoy día les quisiera decir a todos los que nos están viendo que en vez de criticar y que en vez de hacer pebre a quienes nos antecedieron, tenemos que honrarlos y agradecerles por lo que hicieron. Quizás no hicieron lo que nosotros esperábamos que hicieran, pero hicieron lo que estuvo a su alcance para entregarles lo mejor a nosotros que hoy día estamos viviendo este tiempo. ¿Y cuál es la mejor forma de honrar eso hoy día? Reconociéndolos, respetándolos y tomando la responsabilidad en nosotros. Porque hoy día nosotros no hemos pagado ningún costo para estar aquí sentados. Yo el único costo que pagué fue haber venido... El único costo que pagué fue haber tomado la benzina y haber venido acá. Y si no, un Uber, ya que estamos hablando de millennials. Pero esa iglesia que pagó el costo real del Evangelio quizás ya no está con nosotros. Y yo por eso quería también, seguramente ya vamos a la etapa final de las conclusiones, pero tiene que ver un poco con un pasaje bíblico. Generalmente esto uno lo toca con los jóvenes, un tema así abierto, pero también me ha tocado predicar, me han invitado de repente a lugares y para mí ya es como fome hablar de lo mismo. Me dicen, no, es que lo que pasa es que en la iglesia no se ha hablado esto. Y es claro, no se habla, estos temas no se hablan. Se hablan de la prosperidad, se hablan del pecado, de la santificación, pero reflexionar sobre el tiempo que estamos viviendo, absolutamente nada. Y fíjense que me impresionaba cuando llegaba a esa iglesia y decía, veamos el caso de Josué. ¿Qué le ocurrió a Josué? Josué para nosotros es un gran modelo, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, yo contigo estaré donde quiera que tú vayas. Josué 1.9, clásico versículo. Josué, el gran líder que cumplió el trabajo que dejó, entre comillas, pendiente Moisés. El gran líder. Un ejemplo. De los 10 espías junto a Caleb, fueron solo 2 que dijeron, no, estos los vamos a aplastar. O sea, un hombre visionario. Un hombre, podríamos decir, de alguna forma, millennials. En su época. Claro. Sí, claramente. Pero ¿qué ocurrió? En sus últimos días, él murió de 110 años. En el capítulo 2, versículo 6, la Biblia nos menciona de que muere Josué diciéndole esta gran frase que también nosotros acuñamos. ¿Saben? Ustedes realmente no vivieron absolutamente nada de lo que nosotros pasamos en Egipto. No estuvieron en el desierto, porque recuerden que solamente 2 generaciones pasaron a la tierra prometida. No fue la misma generación que salió de Egipto. E incluso la que tomó posesión de la tierra prometida tampoco era la que estuvo ni que la ocupó. O sea, no había nadie que tenía la memoria, solo Josué y los ancianos. Pero algo ocurre que él dice, ¿sabe? Ahora yo les voy a contar cómo fue la historia, pero si ustedes toman la decisión si sirven a los dioses que están circuncidando esta tierra, que claramente eran dioses paganos, o sirven al Dios de sus antepasados. Pero más allá de eso les dice, y aquí está la gran frase que nosotros acuñamos, yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, para nosotros hoy día sería súper fácil no mirar con responsabilidad esto y decir, no, me da lo mismo lo que pase con ustedes decidan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Frente a un mundo que avanza, frente a una modernidad que no reconoce el Evangelio, junto a una modernidad que de alguna manera distorsiona el Evangelio, distorsiona la sociedad, distorsiona lo que nosotros por heredad ya sabemos que es así, podríamos decir fácilmente, me da lo mismo, que él piense y haga lo que quiera. Yo en mi casa voy a seguir sirviendo a Cristo. Pero resulta que eso trajo consecuencias nocivas al pueblo de Israel. En ese momento, cuando muere Josué, muere la cultura, muere la historia.
Y no hay una transición, porque el verso dice que se levantó una nueva generación que no conocía al Dios que los había sacado de Egipto. ¿Cuál es el problema de eso? Que nosotros podríamos decir, oye, pero ¿cómo se fueron a otros dioses y no se quedaron con Dios y ellos vieron el poder de Dios? No, pues que ellos no vieron nada. Ellos vieron, como tú decías, el abanico de oportunidades que tenían. Y como no conocían la historia, como no tenían identidad, buscaron una nueva. Y se olvidaron de Dios. Y desde ese momento de pasar a estar en una tierra prometida, de haber pagado un alto costo, esclavitud 400 años, un peregrinaje en el desierto 40 años más, haber lidiado con gigantes y batallas, los muros de Jericó, etc. Todos esos grandes hitos, ¿de qué sirvieron? De nada, porque perdieron esa tierra. Y desde ese momento hasta el día de hoy pasaron por monarquías, quisieron tener reyes, se dividió el reino, fue una ciudad desposeída, fue cautivada por los grandes imperios, desde el persa hasta el romano, y ahora en 1948 lo establecieron como una nación. O sea, de ese minuto Israel no ha tenido paz, porque una generación no se encargó de transmitir a la que venía el valor que tenía como pueblo. Y lo que me asusta hoy día en las iglesias no es solamente el avance de la tecnología, de la información, de esta relectura. A mí lo que me asusta es que no hemos tomado conciencia de lo que nos está ocurriendo. Y si nosotros no tomamos conciencia de lo que es el servicio a Dios, la búsqueda del Señor, juntándolo con todo esto, con la tecnología, con la información, con el conocimiento, pero si dejamos de lado la experiencia con Cristo personal, en una vida que busca la santidad, en una vida que busca el servicio a Dios a través de servir al prójimo, una vida que busca llamar a otros al Evangelio a través del arrepentimiento, ¿qué iglesia van a tener nuestros hijos? ¿Y por qué no decirlo a nuestros nietos? Y yo creo que ese es el gran problema. ¿Por qué no tomamos conciencia? Porque los efectos no los estamos viendo nosotros. Al contrario, nosotros estamos happy. Nosotros estamos disfrutando lo que a nosotros nos heredaron. ¿Y qué estamos heredando nosotros? Mi sobrina tiene 3 años. Lo que ella entiende de iglesia va a ser cómo yo viva la iglesia. Lo que ella entiende de evangelio, antes que sepa leer y se meta a un seminario y le demos las 5 solas de la reforma, antes de todo eso, lo que ella va a ver el ejemplo. Y va a ver cómo yo vivo a Cristo. Y ese va a ser el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que están viendo de nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio? ¿Estamos dando a conocer el evangelio? Más allá de decir, ven, arrepiéntete pecador, ven que esto está mal, más que decir o declarar al mundo lo que está mal, ¿estamos haciendo el bien para demostrar a Cristo, para reflejar lo que es el evangelio? Y esta generación milenial, y me incluyo, no lo estamos haciendo con responsabilidad. Estamos dejando que el tiempo pase. Estamos dejando que nuestra generación crezca y se autorrealice, pero que no realice la labor del evangelio. Y insisto con esto, es serio, porque las consecuencias no las vamos a vivir nosotros, las van a vivir quienes nos sucedan. Y ahí está, yo creo, la reflexión final que nos deja esta conversación. No se trata de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está a la moda, qué es lo que no está a la moda. Es decir, retomar con conciencia y responsabilidad lo que Cristo ya nos encomendó. La misión ya está dada. Lo que estamos viviendo son herramientas que Dios nos da para usarlos para su gloria, para usarlos para su reino. Pero si Cristo no es el centro, lamentablemente el mensaje del Evangelio se va a perder. Y con eso muchas vidas también se van a perder. Y esa responsabilidad es tuya y mía. Qué tremendo lo que compartes. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a hacer esa mea culpa y decir cuál es el legado que nosotros estamos dejando a la siguiente generación. A veces como millennials, una de las características es que no pensamos más allá de hoy. Exacto. Y vemos lo instantáneo. A lo mejor tú estás acá o nos estás viendo y dices, yo tengo 20 años no tengo polola, no tengo planes de casamiento, no tengo ni siquiera pensado tener hijos. Pero hay una generación que sigue. El tiempo pasa. ¿Y qué va a pasar con esa generación? Yo creo que tenemos que tomar conciencia y no ser tan egoístas. Decir, bueno, yo y mi casa serviremos al Señor, sino que pensar en los demás. Y qué bueno porque todos los programas, y como yo siempre lo digo, cada capítulo se va relacionando con el que viene. Y la semana anterior estuvimos hablando de la familia de Dios y nosotros hicimos mucho hincapié en que el Evangelio no lo podemos vivir como llaneros solitarios. Tenemos que vivirlo como una familia, tenemos que vivirlo como un cuerpo, como un uno. Y creo que eso es tan importante porque eso nos va a dar a nosotros
esa fuerza para sacar adelante este evangelio. Me refiero a saber cómo legarlo. Y una de las cosas que a mí me gustaría que como iglesia se legara, que nosotros como el evangelio que leguemos a la siguiente generación, tiene que ser con unidad. Nosotros también podemos ver que cosas del pasado de la iglesia evangélica es mucha desunidad entre una iglesia con otra. Y nosotros tenemos que marcar esa diferencia, tenemos que apoyarnos entre ministerios, tenemos que bendecirnos. También decíamos la semana pasada como millennials que una de las cosas que nosotros más usamos y donde tenemos que demostrar que somos familia es en las redes sociales. Claro. No podemos atacar a alguien de otra denominación o a un pastor o a un cantante porque no me gustó, la teología no es exacta en él. Y quizás lo que está haciendo está incorrecto. Y a lo mejor es verdad, está incorrecto, su teología quizás no es la mejor, pero por amor al cuerpo, por amor a que otros conozcan del Señor, nosotros tenemos que evitar el comentario de juicio, tenemos que evitar ese juicio, tenemos que empezar a bendecir, tenemos que empezar a unirnos como generación, tenemos que marcar esa diferencia con la generación anterior, pero por amor a la que viene, para que otros conozcan, porque hoy día la gente mira a través de las redes sociales, estamos más expuestos que antes. Antes quizás nos reconocían en la calle porque estaban en el punto de predicación o porque se escuchaba o se veía la iglesia físicamente en una esquina, el barrio la conocía, pero hoy día estamos súper, mega expuestos en redes sociales. Y con mayor razón la gente nos observa el comentario, observa a ese cantante famoso, secular, y que siempre son los cristianos atacando a cristianos. O sea, nosotros nos vivimos atacando a nosotros mismos como apuntándonos en los pies, y eso no puede ser. Yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría aportar es que necesitamos vivir como familia. No podemos vivir como llaneros solitarios, no podemos vivir de esa forma, tenemos que unirnos. Y es como lo que Cristo decía, que lo hablamos en la semana pasada, que la oración de Cristo fue: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, porque de esta forma el mundo va a creer que tú me enviaste. Y tenemos que hacer que el mundo crea que Cristo realmente fue enviado por Dios. Así es. Ya tal vez para ir finalizando, solamente me quería quedar con un punto que estabas tocando, Caro, porque de hecho la Biblia es muy clara. Hoy día, entre tanta separación que hay entre iglesias, nadie quiere ser un solo cuerpo, ¿cierto? Todos quieren ser, de hecho, cabezas, todos quieren ser líderes, todos quieren llevar la tendencia, todos quieren ser los pioneros en algo. Pero dice la palabra que es muy importante todos los miembros, en este caso del cuerpo, la mano, el pie, todas las cosas, pero nadie hoy día quiere en esta generación serlo. O sea, nadie quiere ser los pies para llevar un mensaje, nadie quiere ser las manos para poder hacer algo para la iglesia. Todos quieren ser cabeza, muchos se escudan detrás de las redes sociales para poder llevar, en este caso, mensaje, a la vez lapidar a otra persona. Y creo que es muy importante porque vamos tal vez a ver qué tan compatibles hoy día con esto. Porque fue clara la palabra cuando dijo, bueno, y cuando venga el Hijo de Dios, cuando hallará de verdad fe en la tierra. ¿Será así? Así es, bueno, qué tremendo programa hemos tenido hoy día, qué buenas reflexiones que estamos teniendo. Y para terminar, yo quiero que entendamos lo que comentaba un poco al principio, y es que el Evangelio ha sido algo difícil de predicar en todas las generaciones. A veces está este estigma de que ahora es difícil predicar el Evangelio, pero el Evangelio es difícil de predicar desde que Cristo se fue. Si pudiéramos preguntarle a los primeros apóstoles, claro. Oye, ¿fue fácil para ti predicar el Evangelio, no es cierto? Tuvieron que pagar con su vida el predicar el Evangelio, porque siempre las generaciones, sea cual sea la generación, ha tenido un rechazo al Evangelio. ¿Y por qué? Porque, como hablábamos al principio, el Evangelio nos confronta con el pecado. El Evangelio nos confronta con lo más oscuro quizás de nosotros y nos ofrece esa salvación. Pero dice que el mismo Cristo, él decía, no quieren venir a la luz, no quieren venir para que tengan vida eterna. Y eso es lo que pasa a todas las generaciones. Entonces, saquémonos de la cabeza que hoy es difícil predicar el Evangelio. El Evangelio ha sido difícil de predicar siempre. El problema es que la generación de hoy tiene técnicas de suavizar el Evangelio que otras generaciones a lo mejor no habían tenido. Y que, como decía Abner, a lo mejor no sabían leer y escribir, no eran tan teólogos en sus cosas, pero tenían una pasión por el Señor, porque habían vivenciado lo que era tener a Cristo adentro. Y hoy día yo hago este llamado para que podamos retomar lo que nuestros antepasados nos legaron.
antiguo. Exactamente, y esa pasión por servir al Señor. Yo recuerdo, no sé, 15 años atrás, la juventud era muy distinta dentro de la iglesia. Sí, de todas Quería servir, quería venir, arreglar, no sé, a barrer, limpiar el baño, hacer cualquier cosa por el Señor. Hoy día nadie quiere hacer nada. Hoy día es más fácil dar 10 lucas y que otro lo haga. Sí, Exacto. sí, No, sí. si yo aquí está... Transferirlos. Es como cuando dice, anda a dejarme a la casa, no, te pido un Uber. Es como eso, no sé, el servicio se ha perdido. Yo creo que tenemos que entender que no es que los millennials y el evangelio no sean compatibles, es que ninguna generación es compatible con el evangelio por la forma de pensar del mundo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se conformen a la manera de pensar. Sería súper fácil decir, los millennials piensan así, yo pienso igual. Hay cosas culturales que estamos en esta generación y que a todos nos pega y que no son malas, pero hay formas de pensar, de relativizar la palabra, como decíamos, que sí son peligrosas. Y aquí el pastor Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, sino que cosa, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, piensen diferente a esta generación. Esta generación les dicta una forma de pensar. Estas generaciones les dictan un patrón de vida, un patrón de conducta. Ustedes piensen distinto, porque esa es la única forma en que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado es no decir, bueno, yo cómo la iglesia puede adaptarse a lo que los millennials creen y cómo los millennials se adaptan a lo que la iglesia cree, sino que es como cuerpo de Dios entender que tenemos un solo camino a seguir y que es el evangelio, y que el Señor nos llama no se conformen a este siglo, sino que aunque pueda ser difícil, entendamos que el evangelio es eterno, que las generaciones son cambiantes y que nuestra misión es predicar el evangelio con la mirada puesta en lo que hicieron nuestros antepasados, que nos prepararon el camino donde estamos, y con la vista puesta en qué camino le vamos a dejar nosotros a la generación que sigue. Así que para finalizar, Abner, no sé si nos quisieras dejar algún mensaje de cómo poder mirar hacia adelante sin perder hacia atrás lo que nos han dejado. Una de las cosas positivas también que tiene esta generación es que ha perdido mucho el miedo. Es una generación arriesgada. Hacer esto es arriesgado y lo hacen igual. ¿Por qué? Porque no está el temor a fracasar. Por lo tanto, yo creo que sería bueno incentivarlos a hacer cosas nuevas, cosas que antes no se han hecho. Creer que ustedes pueden ser un buen medio para que la iglesia hoy día también llegue a lugares que antes no llegaba. Por ejemplo, ustedes es muy de millennials eso que ocurre en las expresiones, por ejemplo, el wow, o el estuvo increíble, cultazo. Siempre agrandan las cosas. Y en realidad uno va a... Por ejemplo, este mismo set de estudio. Bueno, los sets de estudio son todos así. Son reducidos, pero uno los ve en la pantalla y se ve gigante. ¿Ya? Pero eso llévenlo, por ejemplo, a una iglesia. ¿Qué momentos se muestran del culto? Los mejores, pero nadie muestra el que se queda dormido. Nadie muestra la iglesia en realidad, solo muestra el proscenio, pero la iglesia resulta que no es tan larga como se ve, es cortita. Entonces, en el fondo, siempre agrandar es de milenios. Tú decías, por ejemplo, Abner trabaja en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno. ¡Wow! ¿Y qué pasa si yo trabajo ahí, pero soy el que barro nomás? Sí, justamente. Yo no le he dicho qué hago ahí. Solamente ustedes miraron la etiqueta. Claro. Ese es el mejor ejercicio para que nos demos cuenta de que nosotros estamos muchas veces valorados por lo que vemos. La sensación, lo que te da prestigio. Pero en realidad yo le pedí a Caro que dijera todo eso porque ustedes tienen que saber que en todo lugar Dios se ha provisto de personas. No porque sean de un lado, de este otro lado, de esta iglesia o de esta otra iglesia. No. Cualquier persona que le crea a Cristo, ni en su mente pueden pasar pensamientos de dónde Dios los quiere llevar. Siempre vemos esto como el evangelio, ¿cierto? Tú puedes ser un líder de jóvenes, un pastor. Bueno, quiero decirte que Dios te puede usar en cualquier lugar. ¿Por qué no pensar en un nuevo pintor que vuelva a reposicionar el arte en este país y que sea cristiano? En la política. ¿Por qué hoy día no? Que un cristiano, en vez de instrumentalizar el discurso evangélico para obtener votos y llegar al poder, ¿por qué no que los demás lo reconozcan por su testimonio? Y que lo escuchen, a pesar que ese mensaje, como dices Pablo, sea incómodo. Es que, ¿sabes qué? Yo no creo en realidad que la familia sea de esta forma, pero que esa persona
te tenga tan valorizado por quién eres que esté dispuesta a escucharte en que ese mensaje no le acomode a él. En nuestra universidad nos hemos ganado un puesto o simplemente nos gusta ser rechazados. No importa, yo con todo es mal, total yo sigo a Cristo. No. Cristo siempre mostró tolerancia, compasión, escuchó mucho y habló poco. Pero lo que habló, lo hablaba con una unción y con un testimonio que impactaba a la persona. Yo creo que por eso es importante no discriminar los espacios donde Dios nos puede usar a esta generación millennial. Por eso hacían hincapié en eso. No porque viene de allá, hace esto. No soy cinéfilo y sirvo con las películas. O sea, no soy cineasta o no tengo una formación audiovisual como la tiene Carolina y Dios igual me ha permitido trabajar en el tema de las películas. No tengo ninguna militancia política y no tengo ninguna experiencia como dirigente político y Dios me permite estar en una instancia de gobierno donde hay puestos de confianza políticos. Por lo tanto, Dios no tiene límites para usarnos. Amén. Simplemente tenemos que disponernos, pero pagar el precio y vivir el proceso. Porque no es gratis. Es por gracia, pero tiene un proceso para nosotros. Eso, bueno. Así es, bueno, gracias, Abner. Un aplauso para Abner. Si están acá, pueden cerrar un momento nuestros ojos. Si nos está viendo desde casa y quiere unirse con nosotros a esta oración, también lo hacemos para decirle, Señor, gracias. Porque hoy día podemos disfrutar del legado que nos dieron nuestros antepasados. A lo mejor algunos tuvieron que pagar con muerte, con cárcel, con persecución. Y si bien sabemos que la iglesia está también siendo perseguida hoy, que se viene, Señor, a cosas quizás peores, pero sabemos que estamos disfrutando de un tiempo, Señor, que es producto, Dios, del esfuerzo y de la siembra de muchos hombres de Dios. Quizás muchos anónimos, Señor. Quizás muchos sin tanta teología, pero con un corazón dispuesto, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por cada uno de los que has sembrado en este Chile, Señor, para que el Evangelio se pueda, Señor, predicar libremente. Que hoy día podamos tener una transmisión, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a salir de aquí desafiados, a poder predicar tu palabra y poder, Señor, preocuparnos de esa generación que viene. No queremos una generación que no vaya más a la iglesia porque la quiera ver siempre online, sino que queremos, Señor, una generación que no se olvide que es bueno estar los hermanos juntos en armonía, Señor, porque ahí es donde tú derramas de tu unción, Señor. Gracias, Señor. En esta tarde te adoramos y te bendecimos. Y queremos solamente darte gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.